Hay una mentira que puede mantenerte atrapado durante años. Creer que la vida está en tu contra. Cada obstáculo, cada retraso y cada puerta cerrada parecen confirmar que algo no funciona. Pero esa no es la verdadera historia. Lo incómodo es descubrir que muchas veces la realidad no está bloqueando tu camino. Está revelándote la versión de ti que estás intentando recorrer. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque quizás no necesitas convencer al universo de darte más. Necesitas comprender lo que realmente está respondiendo cada vez que la vida parece decirte todavía no. Y hoy vas a descubrir una perspectiva que une conciencia, identidad y realidad de una manera que muy pocas personas alcanzan a ver. Porque el universo no cambia cuando gritas más fuerte, cambia cuando cambie quien está escuchando. Hay una imagen que llevamos todos dentro sin darnos cuenta, la de un universo inmenso, distante, indiferente, un lugar donde las cosas pasan por azar y donde apenas intentamos sobrevivir, esperando que el panorama cambie. Y desde esa mirada aprendemos a pedirle en la vida lo que creemos necesitar. Y cuando nada se mueve, aparece una sensación de desgaste hacia el alma, la de estar hablando con un vacío. Y quizás tú también la has sentido. Pusiste atención en tus proyectos, repetiste afirmaciones, buscaste señales, pero pasan los días y el paisaje sigue siendo el mismo. Y entonces aparece la conclusión más fácil. El universo no me escucha. Y a ver, ¿existe otra posibilidad? Y no la traigo porque sea más cómoda. La traigo porque cambia el lugar desde donde miras tu vida. ¿Y si el universo nunca dejó de responderte? ¿Y si quien solo aprendió a escuchar un tipo de respuesta fuiste tú? Esperamos que llegue como éxito, como dinero, como una oportunidad cayendo del cielo. Pero la vida usa un lenguaje más amplio. A veces está cerca y otras veces te aleja. Cierra una puerta porque está protegiendo algo que todavía no alcanzas a ver. Tal vez el mayor error no sea pensar que el universo guarda silencio. Tal vez el verdadero error sea creer que solo responde cuando hace exactamente lo que nosotros esperamos. Porque cuando una respuesta no coincide con nuestro deseo, solemos llamarla ausencia. Pero una respuesta incómoda sigue siendo una respuesta. Y comprender esa diferencia puede cambiar para siempre la manera en que interpretas todo lo que ocurre en tu vida. Observa un bosque. Ningún árbol obliga a la primavera a llegar antes. La naturaleza entra en coherencia con sus procesos. Por eso transmite esa armonía que tantas veces buscamos afuera. Y nosotros vivimos al revés. Queremos resultados sin transformarnos. Paz mientras alimentamos conflictos internos. Abundancia con el miedo metido en el pecho. Y esas contradicciones son invisibles para nuestra mente. Pero para la realidad, no tanto. Y aquí aparece una de las preguntas que pocas veces nos atrevemos a hacer. No que estoy intentando manifestar. ¿Desde qué versión de mí estoy intentando hacerlo? Parece un matiz pequeño, pero cambia todo. Porque los patrones que se repiten, quizá no estén castigándote. Quizá estén intentando mostrarte una parte de ti que aún no has aprendido a mirar. Hemos imaginado por mucho tiempo que vivimos frente a un mundo separado de nosotros, una frontera invisible entre quien observa y aquello que es observado. Y la realidad parece un escenario fijo que toca aceptar. Pero hay una diferencia enorme entre mirar el universo como un objeto y comprenderlo como una relación. Y toda relación implica influencia. Cuando hablas con alguien, modificas el rumbo con tu presencia, con tu tono, incluso con lo que decides no decir. Imagina que la realidad funciona parecido. Un campo vivo donde tu estado de conciencia deja una huella. La forma en que percibes el mundo transforma las decisiones que tomas y las oportunidades que crees capaz de reconocer. La conciencia no cambia únicamente lo que ves, cambia desde dónde lo ves. Porque muchas veces creemos que nuestra vida cambia cuando cambian las circunstancias. Pero con frecuencia las circunstancias comienzan a adquirir un significado distinto cuando cambia quién las está viviendo. Piensa en cuántas oportunidades pasaron frente a ti sin que las reconocieras. No porque no existieran, porque tu atención estaba ocupada confirmando lo que ya creías sobre ti. Si alguien está convencido de que nunca será suficiente, lo interpreta todo a través de ese filtro. Un elogio le parece exagerado. Un tropiezo se vuelve una sentencia. Y sin notarlo, fortalece la historia que ya llevaba dentro. La realidad no siempre confirma la verdad. Muchas veces confirma la historia que repites con mayor frecuencia. Y una historia repetida durante años termina sintiéndose tan real que dejamos de cuestionarla. Quizás no estás atrapado por tu destino. Quizás estás habitando una narrativa que nunca decidiste revisar. Por eso es tan difícil romper ciertos patrones. Cambias de ciudad, cambias de pareja,
cambias de trabajo. Y si la conciencia sigue interpretando la vida desde el mismo lugar, el escenario cambia, pero el argumento permanece. Es como un actor que cambia de teatro y sigue interpretando exactamente el mismo personaje. La vida no repite para hacerte sufrir, repite para asegurarse de que esta vez sí puedas reconocer aquello que antes pasaste por alto. Cada patrón que vuelva a aparecer trae una pregunta escondida. No llega para demostrarte que no puedes cambiar. Llega para descubrir si esta vez responderás desde una conciencia diferente. Y cuando eso sucede, el patrón pierde su razón de existir, porque ya cumplió su propósito. La conciencia va mucho más allá de lo que piensas. Es el lugar desde donde existes. La conversación que tienes contigo mismo todos los días. Nunca dejaste de sostener una relación con el universo. La pregunta es qué clase de conversación has estado teniendo con él, mientras creías que nadie escuchaba. Porque cuando dos personas conversan, las palabras son solo una parte de lo que sucede. Porque un silencio puede decir más que un discurso entero. Y quizás por eso nos cuesta tanto comprender el lenguaje del universo, porque esperamos frases claras, señales que no dejan espacio para la duda. Pero la vida se comunica con procesos, con encuentros que aparecen exactamente cuando estás listo. Y con cosas que tardan más de lo que tu impaciencia considera razonable. No todo retraso significa rechazo, porque hay tiempos que no buscan desesperarte, sino transformarte. Porque recibir algo antes de estar preparado puede convertirse en una carga. Fíjate en esto. Una semilla no cuestiona la oscuridad de la tierra. De alguna forma comprende que ese lugar es parte del nacimiento. Nosotros interpretamos toda espera como una señal de que algo está fallando. Porque hay personas que abandonan su camino justo antes de que la vida pudiera mostrarles por qué el recorrido era necesario. No porque le faltara capacidad, le faltó confianza para permanecer el tiempo suficiente. La impaciencia rompe procesos que el miedo interpreta como fracasos. Pero el universo no siempre está diciendo no, a veces simplemente está diciendo: todavía no eres la misma persona que podrá sostener aquello que estás pidiendo. Piensa en las experiencias que marcaron tu vida. Las más importantes casi nunca llegaron cuando tú las programaste. Aparecieron después de una pérdida, de una renuncia, de un momento en que en su día parecía incomprensible y con el tiempo comenzó a tener otro significado. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque cambió la conciencia desde la que eras capaz de mirarlo. Incluso el dolor dejó de ocupar el mismo lugar. La vida cambia dos veces, chicos. La primera, cuando sucede un acontecimiento. La segunda, cuando comprendes para qué sucedió. Y casi siempre la segunda transformación es mucho más profunda que la primera. Por eso existen personas rodeadas de oportunidades que siguen sintiéndose vacías, mientras otras atraviesan enormes desafíos e irradian una paz difícil de poder explicar. Unas no recibieron el universo diferente, desarrollaron una relación diferente con él. La conciencia no crece cuando todo sale como esperabas. Crece cuando decides no abandonar tu paz, aunque la realidad no refleje todavía el cambio que anhelas. Estás comenzando a actuar desde la coherencia. Muchos creen que primero llegará la paz y después cambiará la vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el orden es exactamente al revés? Si la paz interior es la condición que permite que el cambio encuentre un lugar donde permanecer. Esa idea incomoda, porque devuelve una responsabilidad que durante años entregamos a las circunstancias. Pero a ver, si el universo responde a la conciencia, ¿por qué hay personas que pasan años visualizando y deseando una vida distinta sin obtener los cambios que esperan? La respuesta no está en la intensidad del deseo, está en la coherencia del ser. Porque imagina un lago tranquilo. Lanzas una piedra, las ondas se expanden. Lanzas otra y luego otra. Algunas se fortalecen, otras se anulan entre sí. Y eso ocurre dentro de nosotros. Sostenemos pensamientos de confianza unos minutos y después alimentamos el miedo. Visualizamos abundancia y casi sin notarlo pasamos el resto del día imaginando todo lo que podría salir mal. Tu realidad no escucha tus mejores 5 minutos del día. También escucha las otras conversaciones silenciosas que tienes contigo mismo durante las otras 23 horas y 55 minutos. La conciencia no se expresa en lo que dices de vez en cuando. Se expresa en aquello que repites hasta convertirlo en identidad. Y aquí aparece una palabra que pocas veces comprendemos del todo. Coherencia. Creemos que significa hacer siempre lo mismo, pero en realidad nace cuando pensamiento, emoción, palabra y acción dejan de caminar en direcciones opuestas. El miedo seguirá estando. Lo importante es que deje de decidir el rumbo. Tu identidad funciona como una brújula silenciosa. Aunque quieras llegar a otro destino, terminarás moviéndote a lo que consideres posible para ti. Y esa convicción habita mucho más profundo en las historias que heredaste y en las experiencias que transformaste en las conclusiones sobre quién eres. Y quizás alguien te hizo sentir que no era suficiente,
Quizá una decepción te convenció de que confiar era peligroso. Y el problema empezó cuando dejaste de distinguir entre lo que ocurrió y lo que decidiste creer sobre ti. Las experiencias pasan, las identidades permanecen, hasta que decides observarlas. No sufres únicamente por lo que viviste, muchas veces sufres por la persona en la que creíste tener que convertirte después de vivirlo. Y esa versión de ti puede seguir tomando decisiones, incluso años después de que el dolor haya terminado. Por eso muchos intentan transformar su realidad desde el lugar equivocado. Cambian rutinas, objetivos, palabras, pero siguen habitando la misma identidad. Es como pintar las paredes de una casa cuyos cimientos siguen agrietados. La vida nos invita a soltar versiones completas de nosotros mismos. Y eso incomoda, porque el ego encuentra seguridad en lo conocido, incluso cuando lo conocido produce sufrimiento. Hazte esta pregunta, pero no la respondas rápido. Si mañana despertaras siendo exactamente la persona que dices querer ser, ¿reconocerías tu propia vida? Déjamelo en los comentarios, porque quizás descubrirías que muchas decisiones que hoy consideras normales dejarían de tener sentido, que quizás todavía hay una parte de ti que intenta conservar la identidad desde la cual esa realidad fue creada. Si una identidad pudo construirse, también puede transformarse, porque hay un momento en todo proceso de transformación que casi nunca se menciona. No ocurre cuando consigues aquello que llevas años buscando, ocurre mucho antes. Sucede el día en que deja de vivir en permanente resistencia contra la realidad, porque durante años pensamos que evolucionar era controlar todo lo que nos rodeaba, el futuro, las personas, los resultados, pero la vida tiene una cualidad imposible de dominar, que está viva, y lo que está vivo se mueve siguiendo un orden que pocas veces coincide con nuestro calendario. Intentar controlar un universo viviente es como intentar ordenar el viento con las manos. Cuanto más fuerza haces, más evidente se vuelve que el viento nunca estuvo diseñado para obedecerte. Entonces, ¿qué significa vivir en coherencia? Es actuar sin convertir el resultado en la medida de tu valor. Cambiar sin perder tu paz cuando el camino se curva. Confiar sin exigir a la vida que confirme inmediatamente tu confianza. La coherencia no elimina tu incertidumbre, te permite atravesarla sin dejar de ser tú. Y ahí ocurre algo extraordinario. Empiezas a notar conversaciones que llegan en el momento justo. Decisiones que antes parecían imposibles, ahora surgen con una serenidad difícil de explicar. Y no es que el universo haya comenzado a hablar, es que el ruido interior ya no impide escuchar. El universo nunca necesitó que levantaras la voz. Necesitaba que escucharas con mayor profundidad, porque una mente llena de estrategia no puede reemplazar un corazón en coherencia. Y cuando esa presencia cambia, todo lo demás se acomoda alrededor, no como un premio, como una consecuencia. Y ahí descubres que la verdadera manifestación nunca fue atraer cosas, fue convertirte en la persona capaz de sostener una vida diferente. Tal vez la vida no ha estado intentando cambiarte, ha estado intentando revelarte. Cada desafío señaló una fortaleza que no reconocías. Cada espera desarrolló una paciencia que aún no sabías habitar. Y muchas de las experiencias que hoy agradeces comenzaron siendo las que más te costó aceptar. No llegaron para romperte, llegaron para desprender de ti aquello que ya no podía acompañarte hacia la siguiente etapa. Entonces, comprendes que la conciencia no crece acumulando respuestas, crece aprendiendo a formular preguntas diferentes. En lugar de preguntar, ¿por qué me está ocurriendo esto?, empieza a preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo invitada a despertar? Porque no van a desaparecer los problemas, desaparece la sensación de estar luchando contra un universo indiferente. Y cuando esa lucha termine, la energía que antes usabas para resistirte a la vida empieza a estar disponible para crearla conscientemente. Y quizás mañana despiertes y el mundo exterior sigue apareciendo igual, pero algo esencial puede haber cambiado, tu forma de mirar. Y cuando la mirada cambia, también cambia aquello que eres capaz de reconocer. Y si este video deja una sola semilla en ti, que sea esta. No midas tu evolución únicamente por lo que has conseguido. Mídela por la persona en la que te estás convirtiendo mientras recorres el camino. Ahí comienza la transformación que permanece. Y justamente ahí es donde comienza la siguiente conversación. Porque antes de que la realidad cambie por fuera, la vida hace algo que muy pocos reconocen mientras está ocurriendo. Y solo cuando entiendes ese proceso, descubres que aquello que llamabas obstáculos podían ser en realidad las primeras señales de que una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Y por eso te lo dejé aquí, en este video. Nos vemos ahí.